Un día eres joven y al otro quieres saber cómo se utiliza un calendario. Y es que si estás aquí estoy seguro que eres un estudiante que necesita más organización para tener menos posibilidad de que se te olvide algo y que los exámenes no lleguen tan de sorpresa. Principalmente para poder mejorar tus notas, para poder disfrutar de otras cosas y no solo tener vida en vacaciones. Y en mi caso creo que lo necesito bastante, porque hay días que entro a las 8:30 de la mañana y salgo a las 9 de la noche. Pero como el tiempo es oro, estos son los 5 pasos para usar Google Calendar si eres estudiante. Paso 1. El horario de la universidad no es necesario ponerlo en el calendario. O sea, pueden ponerlo en el calendario si ustedes quieren, pero yo no lo recomiendo mucho. De hecho, recomiendo más tener una foto o imprimirlo en un papelito chiquitito, llevarlo detrás de la funda del teléfono o a veces solo revisarlo en la aplicación de la universidad. Paso 2. Vamos a crear dos calendarios, uno para las cosas académicas y uno para las cosas personales. Primero lo primero, hay que abrir el Google Calendar. Se van a donde ustedes tienen como la página principal de Google y apretan aquí los puntitos y presionan el calendar. O lo pueden buscar directamente, buscan calendar y les debería de aparecer. Es lo mismo. Llegamos al mismo lugar. Presionan en permitir notificaciones para que cuando ustedes tengan algún evento, alguna cosa, les avisen, por si acaso. Y al principio les va a aparecer aquí. Esto no tiene mucha pinta de calendario hasta el momento, o por lo menos a mí no me gusta dejarlo así. Entonces aquí en la esquinita de arriba, si se fijan, sale semana. Nosotros los vamos a poner en mes porque siento que es más cómodo y creo que estamos más acostumbrados a ver el calendario por mes, a verlo por semana. Ok, ahora sí parece más un calendario, pero ¿cómo agregar cosas? ¿Cómo poner cositas? Si es que ustedes pinchan, les debería de aparecer un cuadradito y pueden anotar, por ejemplo, prueba de inglés. Pero si lo están haciendo así, no les conviene tanto. Se están saltando un pasito. Tienen que presionar aquí en el más, donde dice otros calendarios, presionan el más. Y aquí salen muchas opciones y nosotros vamos a presionar en crear un calendario. Este calendario es como una base de datos, es muy parecido a una base de datos en Notion, video por ahí. Y le vamos a poner, a mí me gusta tener dos calendarios, uno para las cosas personales y otra para las cosas académicas. Vamos a ponerle académico. Pueden ponerle una descripción de las cosas que van a ver ahí, pero no creo que sea necesario, creo que el nombre es bastante descriptivo, así que lo voy a dejar sin descripción. Y vamos a crear el calendario. Se está creando y listo, se ha creado. Ahora presionamos el botoncito para retroceder y si se fijan tenemos aquí, se nos creó otro calendario. ¿Qué significa eso? Vamos a volver a simular que nosotros tenemos una prueba el día miércoles, por ejemplo. Aquí vamos a poner, por ejemplo, la misma prueba de inglés. Y estamos haciendo las cosas parecidas a como las hicimos antes, pero le tenemos que agregar este pasito. Que aquí abajito, donde sale su nombre o su cuenta de Google, la presionan y sale... La presionan y sale todo esto. Esto no lo tomen en cuenta porque no es muy importante. Lo que sí es importante es esto. Ven que aquí sale mi nombre de la cuenta de Google y abajito sale académico porque nosotros creamos un calendario que se llama académico. Entonces nosotros vamos a ver esa cosa por el tipo de calendario, o sea que vamos a filtrar de alguna forma según el calendario. Presionamos que sea académico lo que queremos ver, o sea que se meta como a la carpetita de las cosas que son académico y presionamos guardar. ¿Notaron que se cambió de colorcito para que se diferencie de las otras cosas? Y estaríamos ok. Ahora vamos a hacer lo mismo con, por ejemplo, el próximo miércoles tenemos un control de anatomía. Y vamos a presionar lo mismo y luego aquí en donde sale su nombre o donde sale el calendario con el puntito, presionamos y lo cambiamos a académico. Aquí presionamos en guardar y ya tenemos otro. Pero ¿qué pasa? No todo es académico, también hay cosas personales, por lo que tenemos que repetir el proceso de académico pero con cosas personales.
presionamos el más, creamos un calendario, le ponemos personal y creamos el calendario. Esperamos a que se cree y ahora estamos ok. Ahora notaron que se puso de un color violeta un poquito más claro otro calendario que no es personal, o sea que no es académico, sino ahora es personal. Hacemos lo mismo. El lunes, por ejemplo, tenemos hoy que ir a buscar un documento. Ponemos buscar documento. Y luego de presionar en buscar documento tenemos que hacer el mismo proceso. Vamos donde está el calendario con el puntito, presionamos en donde debería salir nuestro nombre. Y en vez de seleccionar académico, seleccionamos personal. Y lo guardamos. ¿Notaron que ahora apareció en moradito claro una que decía documento? Bueno, ahí estamos listos, o más o menos es la base de todo lo que tenemos que hacer. También imaginemos que otro día, que va a ser el 19 de marzo, vamos a tener que no ir a buscar unos documentos, sino vamos a tener que salir con una persona. Presionamos aquí en martes y ponemos salir. Debajito, aquí ustedes pueden añadir una descripción. Por ejemplo, pueden decir salí con X persona en Y lugar. Y para que se acuerden o lo recuerden. Pero en general creo que es bastante fácil recordar qué cosas debemos hacer con solo ya el título. Así que personalmente no ocupo mucho esto. Luego realizamos lo mismo. Revisamos en el calendario si es que es de nosotros académico o es personal. Salir con una persona posiblemente sea personal, así que presionamos en personal. Lo guardamos y aquí tenemos estas dos cositas. Luego, ¿qué pasa? Cuando nosotros tengamos muchas cosas y muchos colores aquí, vamos a querer filtrar también. Y para eso nos sirvió hacer distintos calendarios. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es decir, no nos muestren las cosas de personal y desaparecieron. O no nos muestren las cosas de académico y solo muestran lo de personal. O muéstrame todas las cosas que tengo que hacer durante el mes. Y presionamos en académico y personal. Pueden agregar más calendarios, pero creo que con lo académico y lo personal está súper bien y creo que es una forma bastante sintetizada de tener todo. Aunque podrían añadir alguna otra cosa como si practican deporte o si es que van al gimnasio, pero creo que con esas dos cosas están más que bien. O por lo menos eran las que yo más anotaba. Paso 3, y creo que el más importante, vamos a definir qué cosa vamos a poner, o sea, qué cosa vamos a anotar en el calendario, ya que podemos saber cómo colocar los cuadraditos y cómo hacer que se vea un calendario y otro, pero puede que no sepamos qué cosas poner en el calendario, ya que como dije en el paso 1, creo que hay cosas que son innecesarias de poner, porque son tan repetitivas y tan de rutina, que al final no es necesario utilizar el calendario, porque el calendario normalmente nos va a avisar un día antes o una hora antes, o depende de cómo lo programemos, esa actividad. Y para tener que saber que tenemos clases los días miércoles, creo que normalmente la mayoría de las veces tenemos clases. Y muchas veces no es necesario notar esas cosas que se repiten tan seguido. A mí lo que me gusta notar generalmente en académico es controles, pruebas y casi presentaciones y casi todo lo que tenga que ver con cosas a evaluar, o sea, notas, ya que estas no siempre siguen un patrón de tiempo, sino que pueden ser antes o después o de repente las cambian. Entonces creo que eso es muy importante saberlo para más o menos calcular cuánto tiempo tengo para estudiar y para organizarme. También creo que las presentaciones son muy importantes, o cuando nos vamos a juntar con el grupo para armar una diapositiva o armar un trabajo en grupo. Creo que esas cosas son las importantes. Y yo no anotaría nada más en las cosas que sean académicas, además de las pruebas. En general creo que académico se puede resumir a pruebas o cosas a evaluar. También fechas de laboratorio creo que es bastante importante, porque muchas veces, por lo menos nosotros, no teníamos toda la semana el laboratorio. Habían semanas que sí, habían semanas que no. A veces era feriado y se intercalaban todo. Entonces yo anotaba eso. En personal tampoco recomiendo hacer cosas que tú haces repetidamente. Por ejemplo, el levantarte, el saber que tienes que ir a pasear a tus perros o el saber que tienes que ir a lavarte los dientes. Creo que no es necesario anotar eso porque son cosas tan repetitivas que no hace falta un recordatorio. En general son más para eventos puntuales. Y de hecho esa es la aplicación que más utilizamos en el calendario y que vimos en el tutorial. Eventos. Porque creo que para las tareas es mejor y es más eficiente Notion por el poder
poner desplegables y el tener la lista de actividades y esas cositas. Cosas como salidas o cosas como ir a comer o cosas como paseos. Eso creo que es más importante ponerlo en el calendario. Y el paso 4 sería darnos un día para poder decir qué cosas tengo durante el mes y también no perder la cabeza intentando colocar todas las cosas que vamos a hacer durante un año, porque normalmente mientras más largo es el periodo de tiempo, más puede cambiar y más puede variar. De hecho, muchas veces yo en el semestre intentaba colocar todas las pruebas que yo tenía o todos los controles y resulta que los cambiaban a último momento o ocurría un paro o simplemente como por cosas de la vida se terminaba moviendo esa cosa y no me servía mucho. Por eso recomiendo solo tener como la vista en el mes, porque creo que un mes es una buena fecha para tener más o menos las cosas que vas a hacer, comillas, seguro, pero no tan alejado del tiempo. Normalmente las cosas personales son más esporádicas y normalmente no hay un cronograma de voy a salir X día y listo. Así que no se caliente la cabeza tanto con que no tienen muchas cosas y traten de no saturarse de eventos y no saturarse de cosas porque puede cansar y puede asustar bastante. Y la idea del calendario de Google es que tengan de una forma simple y una forma rápida las cositas más importantes y las cositas más esenciales para que no se les olvide. Ya los detalles y esas cosas los pueden ir refinando cuando ustedes recuerden ya eso, pero creo que esa es la gracia y no traten de no perder el rumbo intentando colocar miles de colores a miles de cosas y miles de eventos porque quieren tener un día ocupado cuando realmente tal vez en el día esa actividad solo se podía resumir en tengo clases hoy y una prueba mañana. Y esa es la principal ventaja que creo que tiene Google Calendar en cambio con Notion, ya que Notion creo que se siente como una presión de ponerle una descripción o ponerle algo más que no sea el título. Pero a veces el título resulta bastante descriptivo. Paso 5 y el más importante para mí, comentarme si es que la voz se escuchó por sobre la música.